Hola, estimados alumnos. Les saludo, soy el profesor Raúl Díaz y estoy grabando este video con la presentación acerca de los objetivos de la empresa y cómo la gestión financiera tiene que encajar en dichos objetivos. Esto lo hago para complementar las clases que estamos dando acerca de este tema en el curso de finanzas. Uno, uno de los temas principales antes de tomar decisiones es tener muy claramente establecido, muy explícito, hacia qué objetivo está apuntando la empresa, ya que las decisiones financieras tienen que estar subordinadas a la estrategia que la empresa se haya dado con fines de lograr un cierto posicionamiento más adecuado que el actual a un futuro mediano o largo. De tal forma que para poder orientar la tarea de los ejecutivos financieros, tenemos que tener una totalmente explícito este objetivo. Nosotros hemos hablado que existe un término que podemos llamar paradigma, que contiene dos elementos principales. El paradigma tiene un modelo con el cual nosotros podemos buscar explicación, comprender los fenómenos de aquella realidad que nos preocupa. Pero también además el paradigma contiene una caja de herramientas con las cuales nosotros podríamos intervenir en esa realidad con el fin de poder conseguir los objetivos que estamos planteando para el futuro. Y dentro de las finanzas, entonces, podemos encontrar lo que podríamos llamar un paradigma más actual, un paradigma más moderno, que se viene gestando, yo diría, a partir de los 80, segunda mitad de los 80, siglo XX, ¿no? Y que ha estado paulatinamente ganando terreno frente a un paradigma anterior, más clásico, que era el que solamente pensaba en que el objetivo fundamental, digamos, de la empresa y por tanto de la finanza era el de obtener máximos beneficios. Esto está siendo, digamos, contestado, ¿no es cierto? Y digo con una mayor fuerza en este momento, las finanzas modernas, por un paradigma donde este objetivo se convierte en maximizar valor para la firma, ¿no? Crear valor agregado para la empresa. Y por lo tanto, cualquier directivo, sea del área funcional que se trate, ¿verdad? Donde esperamos que tome decisiones acertadas, debería enfocarse en que esas decisiones nos lleven a conseguir este objetivo. Toda decisión será correcta entonces, ¿no es cierto?, en la medida que haya como consecuencia de su implementación un aumento en el valor económico de la firma, ¿ya? Si aceptamos este principio de la maximización de valor como básico para guiar la tarea directiva, entonces también es conveniente, yo diría es necesario más bien, resolver tres interrogantes que se nos pueden presentar a la hora de llevar a la práctica este objetivo de valorizar la empresa. Las preguntas tienen que ver con, lo primero, ¿qué significa esto de valor económico? La segunda interrogante es cómo podemos medir la creación de valor, lo cual es muy importante para saber si al actuar con estas herramientas del paradigma, ¿verdad?, estamos o no avanzando en la consecución de ese objetivo. Cómo dimensionar la creación de valor. La tercera nos da pistas acerca de qué palancas hay que mover, ¿no es cierto?, qué resortes hay que apretar con el fin de poder generar valor económico en la empresa. Lo que en inglés se denominan los value drivers, los impulsores del valor. Vamos viendo entonces cómo poder dar respuesta a estas preguntas. Aquí yo estoy siguiendo fundamentalmente el planteamiento que hace este equipo de la consultora McKinsey, que está liderado por Tom Copeland, un gran hombre de las finanzas, ¿no? Y que publican su parecer, ¿no?, en este libro cuya portada aquí aparece, Valuation, fíjate, valorización, midiendo y gestionando el valor de las compañías. Este es un libro que marcó época, la portada corresponde a la tercera edición, pero ya debe llevar un par de ediciones más. ¿Qué es lo que es la idea que está detrás de este libro? ¿Ya? En este ideograma, en esta figura, ¿verdad?, estamos planteando en la caja superior acá un conjunto de columnas en un color celeste, ¿no?, y que llevan el nombre de Free Cash Flow. Este Free Cash Flow equivale a un concepto de flujo de caja libre y más aún, flujo de caja operativo
libre. ¿Y qué significa esto? Que ese flujo de caja libre, como lo indica su nombre, queda libremente a disposición de quienes aportaron fondos a la empresa, los proveedores de fondos, puesto que este flujo de caja libre resulta después de haber cubierto todos los demás costos que pueden haber desde el punto de vista operacional de la empresa. Esa disponibilidad de flujos entonces aparecen acá con esas columnas, ¿no? Y que están a través de una línea de tiempo que nos puede llevar a varios años, según cuál sea el horizonte de la planificación perdón, que estemos utilizando. Como esto está distribuido a través del tiempo, esos valores monetarios no pueden ser sumados sin antes corregirlos, puesto que sabemos bien, ¿verdad?, un principio básico, que es que el valor del dinero a través del tiempo es distinto. Por lo tanto, tenemos que abocarnos a una tarea de llevar todos estos distintos flujos de caja libre a un solo momento en el tiempo, al momento cero, al momento inicial, cuando estamos tomando la decisión, y para lo cual necesitamos entonces, para hacer el descuento de estos flujos, de una tasa de descuento. Conceptualmente, esa tasa de descuento es cuánto le cuesta el dinero, cuánto le cuestan los fondos a la empresa. Y es lo que podríamos denominar, ¿verdad?, el costo de capital promedio ponderado de la firma. ¿Por qué promedio ponderado? Porque la firma normalmente va a acudir a distintas fuentes de financiamiento y cada una de ellas específicamente va a tener un costo que sea el apropiado, ¿no? Si tomáramos solamente dos grandes alternativas, no alternativas, complementos, ¿verdad? Algo financiado vía endeudamiento de largo plazo, va a haber un costo de la deuda, y algo financiado con recursos propios, va a haber un costo de conseguir, ¿no es cierto?, capital propio. Teniendo estos pronósticos de los flujos libres de caja, habiendo calculado la tasa de descuento como indicador del costo del capital, entonces llevaríamos todas estas columnas, ¿verdad?, a un valor actual de esos flujos de caja que estamos esperando. Voy a recalcar que cuando hablamos de flujos esperados, la palabra esperados tiene dos dimensiones, ¿no es cierto? Por un lado, algo que se espera es algo del futuro. Y lo esperado también tiene una dimensión probabilística. No hay certeza, sino que aquí estos flujos esperados tienen probabilidades de ocurrencia, ¿no? Entonces esa columna que tiene la sumatoria de estos flujos debería estar disponible, digo, para remunerar tanto a quienes han aportado fondos por la vía de un endeudamiento de la empresa, pero el residuo de eso, y que ojalá sea lo mayor posible, obviamente, ¿no es cierto?, es apropiable, ¿no? Está destinado a la persona, al conjunto de personas, digamos, accionistas en el caso de una sociedad anónima, que han colocado sus recursos propios a riesgo. Y eso es lo que en este momento, ¿verdad?, estaríamos tratando de llevar a un máximo. Esa es la idea. Si los gerentes buscan esto, maximizar el valor de la empresa y como consecuencia de eso, ¿no es cierto?, aumentar también el patrimonio de los accionistas, ¿cuáles son las reglas que habría que seguir para conseguir este objetivo? Lo primero y principal, hay que reconocer, ¿no es cierto?, que maximizar riqueza es un concepto que medimos en el mercado, no en los libros de la contabilidad. Es un concepto de futuro. La contabilidad, por muy bien que se haya llevado, ¿verdad?, tiene que ver con el pasado, tiene que ver con la historia, con los hechos ya sucedidos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de maximizar el valor de mercado de las acciones de la empresa y no su valor contable o valor en libros. Primera cuestión. Enseguida, también tenemos que pensar en los factores que son determinantes de este valor de mercado de la empresa. Uno de los factores, evidentemente, es la cantidad, la magnitud de cada uno de los flujos de efectivo, que esperamos que sean generados a través del tiempo. Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con flujos de carácter operacional, aquellos que se desprenden de que la empresa lleva a cabo actividades propias de su giro del negocio. Un segundo factor que es determinante del valor es no solo el monto que estamos esperando por cada flujo, sino que también en qué momento en el tiempo futuro van a producirse, un calendario en el cual irían generándose estos flujos de caja. Eso, por supuesto, ¿verdad?, es muy importante, puesto que estamos diciendo que como esto ocurre en distintos tiempos, eso es lo que me lleva a mí a la necesidad
de obtener un equivalente en valor actual. Y el tercer punto que hay que tomar en consideración como determinante del valor es el nivel de riesgo en el cual estamos involucrándonos en la medida que llevemos adelante una decisión, ¿no?, de inversión en este proyecto o en esta empresa. La relación entre el riesgo y el rendimiento siempre existe, no van por separado, y es un concepto básico en la finanza. Y de ese concepto, ¿no?, se desprende también que los inversionistas tomarán ese riesgo y lo incluirán al valorar la empresa. ¿De qué manera? Bueno, exigiendo, ¿verdad?, una tasa de descuento mayor, tanto mayor como mayor también sea el riesgo que perciben ellos en esta futura aventura, digamos, empresarial. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. 3 elementos, entonces. Valor de los flujos esperados, segundo, el timing, y tercero, ¿verdad?, el nivel de riesgo. La pregunta siguiente es: ¿cuándo hay generación de valor? Y aquí vamos a encontrar 4 alternativas que son las que nombramos en esta lámina y que vamos a empezar a detallar un poquito más para cada una de ellas. La primera, ¿verdad?, es que crearemos valor en la medida que seamos capaces de incrementar los flujos de caja. ¿Y cuándo podría ocurrir esto? Lo primero que hay que tratar, ¿verdad?, es de aumentar la eficacia operativa. Hacer, ¿no es cierto?, que la operación corriente de la empresa tenga mayor eficacia y por lo tanto redunde, ¿verdad?, en unos flujos de caja también superiores. Lo segundo y muy importante, a pesar de que toda esta mirada de la gestión basada en el valor tiene un ingrediente, tiene una dimensión de largo plazo, no es menos cierto que también hay que preocuparse de optimizar la gestión del corto plazo. Y esto nos lleva a la necesidad de operar óptimamente en la gestión del capital de trabajo. Y por último, ¿no es cierto?, también, y esto entiéndase bien, ¿no es cierto?, optimizar la carga impositiva de la empresa. No estamos hablando, no estamos en una llamada a la evasión de impuestos, sino que aplicar bien las oportunidades que nos da el sistema tributario. Lo segundo es que también hay una manera de incrementar el valor en la medida que logramos mayor tasa de crecimiento en el tiempo de la empresa, ¿ya? Esto requiere, evidentemente, el crecimiento de invertir. Y una de las alternativas, ¿no es cierto?, que estaríamos aquí tomando en consideración es la reinversión de utilidades, ¿ya?, lo que se suele llamar autofinanciamiento, que es un ingrediente importante, ¿no?, para poder no financiar la totalidad de las inversiones, pero sí en alguna parte, lo cual, por lo tanto, nos alivia, ¿no es cierto?, de tener que recurrir en mayor cantidad a fuentes externas de financiamiento. Y también, ¿no es cierto?, que las inversiones que hacemos tengan, ojalá, la mayor tasa de rentabilidad posible en cada uno de los proyectos. Esto, ¿verdad?, nos asegura un crecimiento tanto más rápido cuanto mejor operemos en estas 2 dimensiones que hemos señalado. Luego, en tercer lugar, no solamente interesa crecer, sino que también sustentar ese crecimiento. Que no hay unos vaivenes, ¿no es cierto?, que el crecimiento es muy rápido, pero también muy efímero. ¿Y esto de qué va a depender? Esto derechamente excede a cualquiera de las áreas funcionales de la empresa y depende entonces de la capacidad que tenga la corporación para generar una ventaja competitiva y para mantenerla en el tiempo. Y esto todo está resumido, ¿verdad?, en un buen planteamiento de una estrategia competitiva. Luego, y por último, ¿no es cierto?, tenemos un factor que también contribuye a un mayor valor agregado y que es disminuir el costo del capital, que como sabemos, ¿verdad?, es la tasa a la cual descontaremos para traer al valor presente los distintos flujos. ¿Cómo conseguimos esta menor cuantía, digamos, de la tasa de costo de capital? Una, ¿verdad?, optimizando la mezcla de financiamiento. ¿En qué proporciones vamos a mezclar, ¿verdad?, las distintas fuentes de financiamiento para lograr el financiamiento total? Y lo segundo, disminuir los riesgos de la firma, ya que hemos dicho, ¿no es cierto?, que si el mercado opera eficientemente, los costos del capital van a estar directamente asociados al nivel de riesgo que tengan las actividades. Espero, por último, que con esta rápida revisión de estos principios se hayan aclarado algunas ideas y que las tengamos muy fijas en mente
porque esto tendría que orientar todo lo que de aquí en adelante digamos en cuanto a la toma